Observatorio 2012 con Ciro Murayama. El próximo domingo 1 de julio, la decisión política más importante de cada ciudadano es a quién le da su apoyo, su voto, en las distintas elecciones en las que podremos ejercer el sufragio. Para explicar cómo no anular el voto, cómo ejercerlo de acuerdo a las normas, está el consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdoba, precisamente desde la sala de Consejo General de la Autoridad Electoral. Adelante, Lorenzo. Ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. Muy buenas noches, Ciro. Buenas noches a ustedes. Bienvenidos a la Ruta de la Elección. En menos de 2 semanas, varios millones de ciudadanos concurriremos a la cita electoral del próximo 1 de julio. Ese día, quienes iremos a las casillas a emitir nuestro voto, recibiremos 3 boletas para las elecciones federales que coinciden con las de presidente, con la de senadores y con la de diputados. Adicionalmente, en 15 entidades, los ciudadanos que iremos a las urnas recibiremos también 1, 2 o hasta 3 boletas que corresponden a las elecciones locales, de gobernador o jefe de gobierno, de diputados locales o bien de ayuntamientos. Centrémonos qué es lo que va a ocurrir y lo que veremos con las boletas relativas a las elecciones federales. Lo que veremos son 7 logos de 7 partidos políticos. Los partidos aparecerán en el orden de la antigüedad de su registro ante el Instituto Federal Electoral y una 8ª casilla dedicada a los candidatos no registrados. Como consecuencia de la reforma de 2007, el nuevo modelo de coaliciones electorales implica que, con independencia de que 2 o más partidos participen coaligados y por ende postulen a los mismos candidatos, ya sea a la presidencia o al Senado o a la Cámara de Diputados, sus logos aparecerán de manera independiente, autónoma, en la boleta. Esto quiere decir que, por ejemplo, el candidato de la coalición Compromiso por México aparecerá 2 veces en la boleta: en el logo, en el recuadro correspondiente al Partido Revolucionario Institucional y en el recuadro correspondiente al Partido Verde Ecologista de México. Por su parte, el candidato a la presidencia de la coalición Movimiento Progresista aparecerá 3 veces en la boleta: en el recuadro correspondiente al Partido de la Revolución Democrática, en el recuadro correspondiente al Partido del Trabajo y en el recuadro correspondiente a Movimiento Ciudadano. Por último, la candidata del Partido Acción Nacional y el candidato de Nueva Alianza aparecerán solamente en los recuadros de sus respectivos partidos políticos. Lo mismo ocurrirá en las elecciones de senadores y de diputados en donde existan estas coaliciones. Me explico. La coalición Movimiento Progresista es una coalición total. Esto quiere decir que es una coalición que se repetirá para senadores en las 32 entidades de la República y para diputados en los 300 distritos electorales. Esto quiere decir que los candidatos que postula esta coalición aparecerán siempre en los 3 recuadros de los partidos políticos que los postulan. Por lo que hace a la coalición Compromiso por México, sin embargo, estamos frente a una coalición parcial. Esto quiere decir que solamente los candidatos que postulan los 2 partidos que integran esta coalición aparecerán en los recuadros de los 2 partidos en las 10 entidades en donde postulan a los mismos candidatos a senadores, en donde existe esta coalición, y en los 199 distritos en donde postulan a los mismos candidatos a diputados. Esto quiere decir que en 21 entidades y en 101 distritos electorales, los candidatos de esta coalición no serán tales, es decir, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México presentarán independientemente a sus candidatos. ¿Qué hacer frente a esta realidad que es impuesta por las nuevas reglas de la reforma electoral de 2007? El IFE, la semana pasada, emitió un acuerdo en el cual ha determinado una campaña de promoción para orientar el voto, particularmente en el caso de quien decida optar por los candidatos y los partidos que integran coaliciones electorales. En síntesis, este acuerdo y la comunicación pública que hará el instituto se ciñe a lo siguiente. Primero, este es una especie de instructivo, pues, para quienes tendremos las boletas el próximo 1 de julio de las elecciones federales. Primero, identificar, definir por cuál de los candidatos para presidente, para senadores y para diputados queremos orientar nuestra decisión, nuestro voto. Segundo, identificar en las boletas electorales aquellos recuadros en los cuales el nombre de esos candidatos, de ese candidato, aparece. Puede aparecer en un solo recuadro, puede aparecer en 2 recuadros o puede aparecer, de acuerdo con lo que hemos dicho, hasta en 3 recuadros.
Si esto es así, nosotros tenemos que definir por cuál de los partidos que postule ese candidato queremos orientar el voto. Por uno, por dos o por hasta 3 partidos políticos que son los que postulan ese candidato. Nosotros, insisto, tenemos que tener presente que si votamos por un solo partido, tenemos un voto válido. Si votamos por 2 partidos, siempre y cuando postulen al mismo candidato, también podremos emitir un voto válido. Y si votamos hasta por 3 partidos políticos que postulan al mismo candidato, también tenemos la certeza de que ese voto será un voto válido. Esto, por supuesto, no supone que cruzar 2 o hasta 3 veces la boleta implica que nuestro voto valdrá por 2 o hasta 3 veces. Simple y sencillamente es una consecuencia de la reforma electoral que nos permite a los ciudadanos hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no solamente votar por el candidato de nuestra preferencia, con independencia de que lo postule un solo partido político o una coalición, sino además, en este último caso, indicar por cuál de los partidos políticos coaligados podemos orientar nuestro voto. Esta información es relevante tomarla en cuenta porque hay que recordar que un voto informado, al final del día, es un voto más libre. Nos vemos la próxima semana para continuar con esta ruta de la elección. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Lorenzo. Está con nosotros el candidato del PRI al Senado de la República, el doctor Raúl Cervantes. Bienvenido a este espacio de TV UNAM. Muchísimas gracias. Empezaremos nuestra conversación en unos segundos. Quédese con nosotros, por favor.